En la vasta sinfonía de la vida, la mente y el cuerpo se entrelazan en un dueto constante, cada nota resonando con el poder del pensamiento y la acción. El reino de la mente es vasto, un terreno fértil donde cada idea y emoción tiene el potencial de transformar nuestra realidad. Pero como cualquier reino, tiene sus sombras. Entre ellas, el miedo, ese sentimiento oscuro y avasallante que a menudo actúa como cadenas, esclavizando nuestro espíritu. El miedo no solo paraliza el espíritu, sino que también enferma el cuerpo, afectando la hermosa danza que ambos realizan juntos. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos liberarnos de la esclavitud del miedo y maximizar el increíble poder de nuestra mente? En el vídeo que estás por ver o escuchar, exploraremos esta interacción, cómo el miedo paraliza el espíritu y enferma el cuerpo, y cómo al comprender y abrazar el poder de la mente y el pensamiento, podemos liberarnos y alcanzar una vida plena y resonante. Prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva y te empoderará en tu viaje diario. Conservar e incrementar la fuerza física y mental. ¿Cómo mantener la fuerza? Es una pregunta esencial en la vida. Tanto la fuerza física como la mental se basan principalmente en el entrenamiento unificado de la mente y el cuerpo. Esto significa centrarse por completo en una tarea a la vez, dedicando a esa acción todo el pensamiento necesario para llevarla a cabo y excluyendo cualquier otro pensamiento que no pertenezca a ese acto en particular. La fortaleza mental y física es fundamental para disfrutar de la vida y alcanzar el éxito. Un cuerpo débil disfruta poco. De hecho, nuestros cuerpos funcionan como reservorios de fuerza. Las actividades diarias, como comer y dormir, son formas de reponer esa energía y pensamiento. Cuando estamos llenos de energía y vitalidad, disfrutamos de nuestras actividades diarias, ya sea un paseo, nuestro trabajo o cualquier otro esfuerzo que realicemos. Es vital que comprendamos cómo conservar la mayor parte de esa energía durante el día y, si es posible, cómo incrementarla. Esta energía y fuerza no solo tienen un valor intrínseco para nuestro bienestar, sino también un valor comercial tangible. El cuerpo es simplemente la herramienta que utiliza la mente. Si el cuerpo es débil, la potencia de nuestros pensamientos puede malgastarse en resistir esa debilidad, convirtiendo a la mente en un trabajador que lucha por realizar sus objetivos con una herramienta deficiente. Eventualmente, si no se atiende, esta herramienta defectuosa podría dañar o incluso destruir la capacidad de la mente. Recuerdo las palabras de un viejo minero que una vez me dijo: «Joven, te esfuerzas demasiado al palear. Deberías concentrarte más en cómo usas esa pala». Reflexionando sobre esto, comprendí que palear tierra requería que la mente y los músculos trabajaran en conjunto. La mente tiene que dirigir los músculos, asegurándose de que la pala se coloque de manera eficiente y de que la tierra se arroje de la forma correcta. Además, cada movimiento muscular al palear requiere una fracción minúscula del poder de la mente. Es una sinergia que destaca la importancia de la conexión entre mente y cuerpo en todas nuestras actividades. Descubrí que cuando más me concentraba en la pala, mejor lo hacía. Lo que inicialmente parecía trabajo empezó a sentirse como un juego, y mi energía para palear parecía durar más. Observé que cuando mi pensamiento se desviaba hacia otras cosas, independientemente de lo que fueran, mi energía disminuía rápidamente. No me refiero al poder impulsivo y efímero que surge de la furia o la ira. Eso realmente no es poder, es un desperdicio de fuerza. Cada acto de nuestra vida, ya sea atarse el cordón de un zapato, escribir una letra o afilar un lápiz, debe llevarse a cabo con método, precisión, exactitud y cuidado. En pocas palabras, con el poder de la concentración. Recuerdo mi primer día paleando en las minas de oro de California cuando era niño. Cuanto más disfrutaba del acto de palear, mejor lo hacía. Las cosas siempre se hacen mejor cuando las disfrutamos. Como dice un antiguo sistema filosófico, lo que hagas, hazlo con todas tus fuerzas. Cada acción y pensamiento impaciente, por menor que sea, nos lleva a gastar fuerza de manera innecesaria. Si alguna vez te sientes agotado al caminar, no solo físicamente, sino porque tu mente ha estado ocupada reflexionando, preocupándose o planeando, intenta centrar toda tu mente, atención y energía en tus extremidades y pies. Podrías descubrir que tu energía regresa y tu cansancio se desvanece.
Antes de recoger un alfiler del suelo, proyectas mentalmente un plan para hacerlo. Ese plan representa la fuerza. Utilizas esa fuerza en tu cuerpo, que es el instrumento para recoger el alfiler. Es esencial no mezclar ese plan con otro, evitando distracciones mientras tu cuerpo realiza la acción. Si lo haces, estarías dividiendo y, por lo tanto, debilitando tu fuerza, intentando enviarla en dos direcciones al mismo tiempo. Estarías mezclando y confundiendo la fuerza y el plan de un acto con el de otro. Cada acto físico requiere un pensamiento, y cada pensamiento implica un desembolso específico de fuerza. Cada paso que das necesita un plan mental, un esfuerzo de pensamiento. El pensamiento consume energía, una fuerza hecha de sustancia invisible. Incluso en lo que consideramos momentos de inactividad, estamos trabajando y utilizando esta energía. Si mientras realizas una acción con el cuerpo estás pensando en algo distinto, estás desperdiciando energía y dispersando tus pensamientos. Esta premisa es aplicable en todos los aspectos de la vida. Si un acróbata no pusiera toda su mente y fuerza en escalar una cuerda mano a mano, ¿crees que podría hacerlo con facilidad? ¿Podría un orador mover a una audiencia si al mismo tiempo tuviera que girar una piedra? A menudo, de manera inconsciente, nos cargamos con distracciones mentales, al igual que el orador con la piedra de afilar. ¿Cuántas veces intentamos hacer algo mientras planeamos y pensamos en otra cosa? Si estás subiendo una colina y constantemente miras con impaciencia hacia la cima, te cansarás más rápido. Imaginar estar en la cima mientras tu cuerpo aún está en la base es como enviar tu energía mental hacia la cima y dejar solo un remanente para tu cuerpo, que se esfuerza por ascender. En cambio, si concentras toda esa energía en el acto de subir, en cada paso que das, ascenderás con mayor facilidad y eficiencia. Al concentrar tu poder en las partes de tu cuerpo que más lo necesitan, en este caso, tus piernas, haces que cada paso sea más fácil y placentero. De este modo, también te liberas del problema de la impaciencia, del ansia constante de llegar a la cima. Cada paso que das implica un desembolso de fuerza. Si permites que tu mente divague mientras caminas, estás gastando energía en dos direcciones a la vez, lo que no solo es ineficiente, sino también agotador. Por lo tanto, la clave es centrarse en el presente y en la tarea que se tiene entre manos. La habilidad de la mente para concentrarse en una sola tarea es una virtud valiosa y merece un esfuerzo consciente para perfeccionarla. Mediante la práctica de la concentración, es decir, poniendo toda nuestra atención incluso en las tareas más simples, nos acercamos paso a paso al dominio de esta habilidad. Cada esfuerzo que hacemos fortalece nuestra capacidad de concentración. Esta habilidad adquirida no se desvanece. Se vuelve útil en cada faceta de nuestra vida diaria, especialmente cuando se requiere enfocarse en tareas importantes. Tal vez pienses, puedo hacer un nudo mientras mi mente divaga. Y es posible que tengas razón, pero ¿puedes hacer esos 3 nudos pensando solo en ellos? ¿O acaso tu mente ha adquirido el hábito de saltar constantemente entre diferentes pensamientos, hasta el punto de que no puedes concentrarte en una sola tarea durante más de unos segundos? Imagina la capacidad de estar completamente inmerso en una actividad, disfrutarla tanto que te olvides de todo lo demás. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes mantener tu atención en una sola tarea? ¿Serías capaz de atar 3 nudos en una cuerda, concentrándote plenamente en esa tarea, sin dejar que las preocupaciones y distracciones te afecten? A menudo, las personas se cuestionan por qué cometen errores, por qué olvidan detalles o por qué se sienten abrumados por pequeñeces en sus vidas. Algunos ni siquiera se toman un momento para reflexionar sobre estas cuestiones. Podrías pensar, eso suena a un simple consejo de presta atención. Y en cierta medida, tienes razón. Pero muchos no comprenden realmente cómo concentrarse de manera efectiva. Observa a la gente a tu alrededor. ¿Cuántos parecen estar físicamente presentes pero mentalmente ausentes, con sus pensamientos corriendo a 1000 por hora? Estas reflexiones no son meras charlas. Son consejos prácticos y filosofía aplicable a la vida diaria. Imagina que mañana tienes una reunión crucial con un astuto hombre de negocios. Necesitarás toda tu capacidad de concentración para manejar la situación. No subestimes el valor de entrenar tu mente. Al aprender a concentrarte en cada pequeño acto, te estás preparando para enfrentar desafíos más grandes
con toda tu atención y energía. Entrenarse para enfocar todo el pensamiento en una única tarea y no permitir que se desvíe es fundamental. Al hacerlo, estamos desarrollando la habilidad de canalizar nuestra energía y atención hacia nuestras palabras cuando hablamos, nuestra habilidad cuando utilizamos herramientas, nuestra voz al cantar, y en cualquier función o habilidad que deseemos ejercer en un momento dado. La impaciencia, aunque parezca un acto menor, derrocha tanto nuestra fuerza física como mental. Es similar a cuando intentamos deshacer un nudo apretado con brusquedad. Los individuos con una mente más débil o con discapacidades suelen tener dificultades en el agarre manual. Hay escuelas de formación donde se enseña a estos niños a agarrar y levantar su cuerpo utilizando una barra. A menudo, se necesita un tiempo considerable antes de que puedan lograrlo debido a que su mente no puede enfocar toda su energía en una acción en concreto. Esta dificultad puede variar en grados en función del nivel de discapacidad mental. A menudo se aconseja a las personas no pensar en sus problemas, pero ¿cómo les enseñamos a desviar sus mentes de esos asuntos? En situaciones de confrontación, donde uno puede sentirse confundido o abrumado, es crucial tener toda la energía disponible para hacer frente a la situación. Al desarrollar la habilidad de centrar toda nuestra energía en una sola tarea, también cultivamos la capacidad de cambiar el foco de nuestra mente de un tema a otro. Esto nos permite desviar nuestra atención de un problema y enfocarnos en algo más placentero, lo que puede ser útil para superar momentos de dolor o desilusión. ¿No nos encontramos a veces atrapados en un bucle de pensamientos repetitivos? En estas situaciones, nuestra mente, como una piedra de molino, se desgasta repitiendo las mismas ideas una y otra vez. Una manera de romper este ciclo es redirigiendo nuestra energía hacia otra actividad o pensamiento por un tiempo. Por ejemplo, cuando estamos exhaustos, una conversación amena con un amigo puede resultar rejuvenecedora. Esta interacción puede ser incluso más restauradora que el simple hecho de descansar solo. La charla nos brinda un descanso mental y nos revitaliza. Sin embargo, ese acto de conversar involucró una inversión de energía. En ese instante, toda tu atención y fuerza estaban canalizadas hacia esa conversación. Pero, ¿qué necesitamos después? Un descanso para nuestro agotado músculo cerebral. Es similar a cuando volcamos toda nuestra furia intentando abrir una puerta atascada, intentando arrancar el pomo porque no cede fácilmente. Si intento girar una piedra de afilar utilizando solo un brazo, después de un tiempo, agoto esa energía y fuerza muscular. Pero si cambio la tarea y comienzo a girarla con un pedal usando mi pie, descanso el brazo, y tras un breve intervalo, puedo retomar la tarea con el brazo revitalizado y lleno de energía. La misma lógica se aplica a los esfuerzos mentales. Cuando estamos completamente enfocados en un tema o plan en particular y no podemos dejar de pensar en él, ¿realmente conseguimos claridad todo el tiempo? No siempre. En situaciones de angustia mental, si logramos cambiar nuestra perspectiva y trabajar en la reconstrucción con un enfoque y material más refinados, estaremos dando un paso en la dirección correcta. A veces, una simple conversación nos ayuda a cambiar de dirección. Pero, ¿podemos hacerlo solos, sin la intervención de otra persona? ¿Podemos cambiar fácilmente nuestro enfoque de un tema a otro o de una tarea a otra? Por ejemplo, podemos pasar de pensar en la construcción de nuestra casa a la simple tarea de afilar un lápiz sin permitir que la idea de la casa interrumpa ese proceso. ¿Y podríamos realmente afilar ese lápiz durante un minuto entero sin pensar en nada más? Al lograr tal nivel de concentración, hemos alcanzado un poder significativo: la habilidad de enfocarnos completamente en una tarea con todas las fuerzas necesarias y ahorrar cualquier energía innecesaria para futuras acciones. Esta habilidad nos concede parte del mayor poder del universo, permitiéndonos no solo incrementar nuestra felicidad, sino también nuestra productividad. Si logramos dominar esta técnica, podremos hacer todo lo que nos propongamos y hacerlo cada vez mejor. En ese momento, verdaderamente dominamos nuestras mentes. Y como dice el adagio, no somos verdaderos líderes hasta que logramos liderarnos a nosotros mismos. La conversación nos permite desviarnos temporalmente de ciertas preocupaciones, transportando nuestra mente de una idea a otra.
Está en la naturaleza intrínseca de nuestros complejos y asombrosos sistemas ser capaces de autorrepararse. Al dar un respiro a cualquier función después de haber sido utilizada intensamente, promovemos esta autorreparación. Los problemas constantes, ya sean deudas, conflictos personales, angustias emocionales o cualquier otro tipo, desgastan tanto la mente como el cuerpo, disminuyendo nuestra capacidad para afrontarlos adecuadamente. Una mente agitada se asemeja a aguas turbulentas. Lo que realmente necesitamos es la habilidad de cerrar esa compuerta de agua turbia y permitir que fluya agua cristalina. Pensamientos constantemente perturbadores, junto con una mente atormentada por la incertidumbre y la ansiedad, pueden agotarnos hasta el punto de sentirnos físicamente desangrados. La capacidad de olvidar y redirigir nuestros pensamientos hacia una dirección más positiva es una forma de poner fin a este desangramiento y recobrar nuestra energía. Consideremos las ventajas de concentrar toda nuestra energía en una sola tarea, por más trivial que parezca. Si, aunque sea por un breve instante, centras toda tu atención en simplemente insertar un alfiler en tu vestido, por ese momento te habrás liberado de tus preocupaciones. En ese instante, habrás fortalecido tu habilidad de concentración. Estamos entonces en el camino hacia la conquista total de nuestras mentes y emociones. Hoy en día, para muchos, son las emociones las que dictan a la mente. Actuamos como veletas, influenciados por cualquier pequeño cambio en nuestro entorno. No podemos estar seguros de mantener un estado mental positivo y optimista por mucho tiempo, ya que puede ser alterado fácilmente por un evento desfavorable, una palabra hiriente de un amigo, un mensaje desagradable de un adversario, o incluso un simple pensamiento fugaz. La capacidad de concentrarse en una tarea a la vez es una habilidad fundamental que puede mejorar considerablemente nuestra eficiencia y rendimiento. Si te enfocas en una tarea, como coser, estás completamente inmerso en ella y no distraído por otros pensamientos, como cortar con tijeras. Enfocarte en una tarea a la vez te permite realizarla con mayor precisión y evitar errores. Enumerando los beneficios de la concentración. 1. Precisión y eficacia. Al centrarte en una tarea, como clavar un clavo con precisión y cuidado, es más probable que lo hagas correctamente. 2. Descanso mental. Al concentrarte en una tarea y no pensar en otra, das a otras partes de tu mente un descanso necesario. Es similar a centrarte en clavar un clavo sin pensar en cortar madera. Esto prepara tu mente para abordar la próxima tarea con renovada energía. 3. Desarrollo de la habilidad de concentración. Cada vez que te concentras completamente en una tarea, aunque sea por unos segundos, fortaleces tu capacidad de concentración. 4. Aumento del placer en la actividad. La total concentración en una actividad, ya sea mental o física, a menudo produce placer. Por ejemplo, un bailarín que está completamente centrado en sus movimientos experimenta una gracia y habilidad superiores. Sin embargo, la concentración puede ser desafiante, especialmente si hemos caído en hábitos de distracción a lo largo de los años. ¿Cómo recuperamos esta habilidad vital? La clave está en desearlo y esforzarse por ello. Al igual que otras habilidades, la concentración se puede mejorar con la práctica y el deseo genuino de cambiar. Ora por ella, anhela mejorar y exige de ti mismo la disciplina para centrarte en cada tarea a la vez. Con el tiempo y la práctica, la habilidad de concentrarse completamente en una tarea se fortalecerá y se convertirá en una segunda naturaleza. Podemos abusar del cuerpo y del cerebro en la realización de un acto, ya sea benévolo o malvado, y las consecuencias serán las mismas. Algunos podrían argumentar: tengo tantas responsabilidades y tareas en casa, ¿cómo puedo llevar a cabo la idea de hacer todo con atención? No obstante, es crucial entender que las leyes que rigen nuestras fuerzas internas, sean las de tu ser o las mías, no distinguen la cantidad de cosas que nos agobian. Haz un ejercicio. Piensa de vez en cuando, o a intervalos regulares si lo prefieres, en la palabra concentración. Una palabra es el símbolo de un pensamiento. Al meditar en ella, podemos fortalecer continuamente nuestro poder mental, ejecutivo, nuestra voluntad y claridad. A menudo hablamos del amor universal como el pilar de la felicidad. No deberíamos extender ese amor tanto a las cosas y acciones como a las personas. Si hay alguna acción que, aunque beneficiosa, me desagrada,
¿Acaso no me estoy alejando del amor universal? Mientras luchamos contra nuestras imperfecciones, es vital recordar que también podemos errar en esa lucha. Incluso cuando nuestros esfuerzos están dirigidos hacia el bien, podemos pecar contra el cuerpo y la mente. Ya sea que estés detrás de un mostrador o caminando por la calle, puedes realizar una tarea genuina y significativa en un instante. Esos momentos aprovechados, aunque breves, son sumamente valiosos. Si bien puede que no te traigan recompensas enormes inmediatamente, estos instantes acumulan pequeñas joyas de experiencia y sabiduría. Desearía compartir con todos una reflexión inspirada en el consejo «Considerad los lirios del campo». Esta no es una advertencia ni una amenaza, sino un mensaje de esperanza. El mundo actual anhela más esperanza. En muchos aspectos, nos hemos convertido en una sociedad desesperanzada. Gran parte de este sentimiento surge porque en enseñanzas anteriores se nos ha recordado constantemente nuestros errores y las consecuencias de continuar por ese camino. Sin embargo, es esencial enfocarnos en la esperanza y en la bondad inherente que todos poseemos. A menudo se nos recuerda poco la bondad y el poder inherentes que llevamos dentro. Al detenernos, aunque solo sea por unos segundos, y centrarnos en ese pensamiento, nos conectamos con la corriente de concentración y construcción universal. Al vincularnos a esta corriente, extraemos de ella el elemento que buscamos. Cada fragmento de sabiduría o entendimiento que obtenemos es como una piedra añadida al sólido cimiento que estamos construyendo. Estas piedras nunca desaparecen, aunque podría tomar tiempo para que su verdadera relevancia se revele. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Es fundamental comprender que los pensamientos son tangibles y tienen poder. Sería un error pensar que nuestra existencia actual, esta vida breve, es todo lo que hemos sido o seremos. Es posible que hayamos existido en otras formas, como animales, aves, serpientes, insectos o incluso plantas. Casi toda la materia que vemos hoy ha pasado por transformaciones. Ha sido sumergida en el océano, incrustada en icebergs, expulsada por volcanes y ha soportado siglos de evolución. Las escrituras lo ponen claramente. Tal como piensa un hombre o una mujer, así es él o ella. Cuando alguien tiene una baja autoestima, puede caer en malos hábitos o comportamientos. El orgullo que lleva a una persona a valorarse es el mismo que la protege de acciones mezquinas y degradantes. Estamos comenzando a despertar al reconocimiento de que cada individuo posee poderes que van más allá de lo que actualmente imaginamos. Al aprender a utilizar estos poderes, transformaremos los males en bien. Al igual que un lirio o cualquier otra planta, que crece y se embellece siguiendo las leyes universales, el ser humano ha evolucionado bajo estas mismas leyes a lo largo de innumerables siglos. Nuestra percepción de nosotros mismos ha sido influenciada en gran medida por las voces que, erróneamente, nos han inculcado una visión negativa. Es hora de rechazar esas creencias y reconocer nuestro verdadero valor y potencial. Aquellos que tienen una imagen negativa de sí mismos inevitablemente actuarán conforme a esa percepción. Durante eras, nuestra esencia ha estado incrustada en el corazón de montañas del Posplioceno. Hemos evolucionado constantemente, en ocasiones adoptando una forma, en otras, otra distinta. Con cada transformación, hemos ganado un poco más de inteligencia y fuerza. A pesar de estos avances, aún tenemos mucho camino por recorrer. El lirio, con su aparente simplicidad, posee una vida e inteligencia propias. Puede que no estés de acuerdo conmigo en esto, y es un debate válido. La mayoría de la gente cree que solo los seres humanos tienen inteligencia, mientras que en animales y plantas atribuyen sus acciones al instinto o algún concepto similar. Personalmente veo la inteligencia como algo tan omnipresente como el aire. Aunque está distribuida en diversas medidas en diferentes formas de vida, el ser humano, entre todas las criaturas, posee la mayor concentración de esta capacidad cognitiva. Esta capacidad es lo que llamamos pensamiento. El pensamiento es una fuerza poderosa e intangible, no detectable por nuestros sentidos físicos. Cuanto más desarrollada esté esta capacidad en una persona, más vida y vigor poseerá. No me refiero a las personas eruditas o académicas. Muchos de estos individuos simplemente consumen los pensamientos de otros. Me refiero a aquellos que continuamente generan ideas originales y renovadas.
Este tipo de pensamiento vitaliza el cuerpo y la mente. El lirio tiene la inteligencia intrínseca para comenzar su vida por sí solo. Posee el sentido común de crecer hacia el sol. Donde el lirio nos supera, a pesar de su vida e inteligencia limitadas, es en su habilidad de vivir en el presente. No se preocupa por el futuro, simplemente vive. Si colocas un lirio en una habitación, crecerá hacia la fuente de luz. Esto no es por casualidad. El lirio, de manera innata, entiende que necesita la luz y se esfuerza por alcanzarla porque intuye que es esencial para su bienestar. Buscamos comida movidos por las mismas razones que guían a las plantas hacia la luz. Sin embargo, atribuimos nuestra acción a la inteligencia, mientras que a la acción de la planta la denominamos instinto. Cuando un hombre se aproxima al fuego para calentarse, lo hace porque siente que el fuego le beneficia. Es reconfortante sentirlo en un día frío. De manera similar, un gato se acuesta bajo el sol por el mismo motivo. Sin embargo, el hombre atribuye su acción a la inteligencia, mientras que considera la del gato o la planta como instinto. En verdad, ¿dónde radica la diferencia? Todas las formas de vida requieren elementos esenciales: agua, aire, sol, y lo que cada uno de estos elementos pueda contener. Las plantas, al igual que los humanos, tienen la capacidad de discernir y buscar lo que necesitan en cada momento. Así como una semilla crece hacia el sol, cuando se le proporciona la tierra adecuada, un ser humano también debería buscar el sol, fuente de vida y energía, para revitalizarse. Aquellos que optan por permanecer la mayoría del tiempo en interiores terminan debilitados. Las plantas, en su sabiduría inherente, no acumulan excesivamente agua, aire o luz solar. Se abastecen de lo que necesitan en el momento, confiando en que el universo proveerá. En su pureza, si el lirio se preocupara constantemente, temiendo que el sol no brillara al día siguiente, o que no hubiera agua, o preocupándose por problemas humanos como el dinero o la escasez de alimentos, perdería su esencia. Consumiría toda su energía en preocupaciones y ansiedades, olvidándose de absorber los elementos vitales para florecer plenamente. Del mismo modo, si cualquier ser dotado de mente o inteligencia se obsesiona y carga con preocupaciones más allá de las necesidades del día presente, corre el riesgo de desconectarse del flujo natural de vida y energía. Al igual que no es natural para el lirio acumular recursos por temor a la escasez, los seres humanos tampoco deberíamos desgastarnos en la acumulación obsesiva de bienes por miedo al futuro. De lo contrario, nos veríamos atrapados en el ciclo interminable de acumulación y preocupación, impidiendo nuestra evolución y crecimiento. Como el lirio, deberíamos aspirar a florecer en nuestra esencia más pura, superando incluso la magnificencia de Salomón en toda su gloria. La vida sin preocupaciones. La naturaleza dota a cada flor, sea lirio, rosa o cualquier otra, con una belleza, textura y delicadeza que superan a cualquier creación humana. Mientras una flor vive, su belleza es vibrante y activa. En contraste, nuestros finos encajes y sedas, aunque hermosos, poseen una belleza estática. Comienzan a descomponerse o perder su esplendor casi de inmediato tras su creación. En su apogeo, el lirio sigue floreciendo con una majestuosidad en aumento. Si existiera una tela que con cada día brillara más intensamente y variara su textura, aunque solo durara 15 días, sería buscada ansiosamente. Aquellas personas con gustos exquisitos, las mismas que impulsan la economía y la circulación del dinero, la desearían ardientemente. El lirio, en su simpleza, atrae hacia sí todo lo que necesita para su crecimiento, salud y florecimiento diario. Y no hablo en metáforas ni alegorías, me refiero a la realidad pura. La mente del lirio, libre de preocupaciones futuras, atrae lo esencial para su día a día. Las mentes humanas, si estuvieran libres de ansiedades y preocupaciones, harían exactamente lo mismo, atrayendo lo necesario para el momento presente. Las necesidades del momento son las únicas realmente importantes. Por ejemplo, por la mañana necesitas tu desayuno de hoy, no el de mañana. Sin embargo, muchos de nosotros nos desgastamos en preocupaciones sobre el futuro, debilitando nuestra capacidad de disfrutar y aprovechar plenamente el presente. Al igual que el lirio, que sin cargas ni preocupaciones atrae de su entorno todo lo necesario para crecer y lucir esplendoroso, la mente humana
cuando está libre de preocupaciones, puede atraer con facilidad todo lo que necesita para alcanzar sus metas y encontrar felicidad. Sin embargo, ese poder se esfuma en el instante en que nos dejamos consumir por la preocupación. Me refiero a la capacidad para desempeñar cualquier actividad, desde la más elevada hasta la más humilde. Todo profesional sabe que rinde mejor en un estado de serenidad y confianza. La lección que nos da la naturaleza a través del lirio es clara. La vida libre de preocupaciones no solo es más placentera, sino también más fructífera. Es un recordatorio de que debemos vivir en el presente, confiando en que el futuro traerá lo que necesitemos cuando llegue el momento. La fuerza del pensamiento y el poder de la mente. Todo artista es consciente de que realiza su mejor trabajo cuando su mente está plenamente centrada, concentrada y absorta en la tarea del momento. Si se permite que la mente opere libremente, como el lirio, nos proporciona todo lo que podemos disfrutar durante el día, porque en realidad solo podemos disfrutar hasta cierto punto al día. Aunque tengamos recursos para mucho más, solo podemos vivir y experimentar un momento a la vez. Un hombre, por ejemplo, solo puede comer y disfrutar de una cena a la vez, incluso si tiene el dinero para comprar 1000 cenas. El mejor enfoque es tener un único plan y centrarse en él por completo. Cuando un individuo puede concentrarse plenamente en su tarea o negocio, no solo utiliza todo su poder, sino que también atrae más hacia él. Este poder atraído se convierte en una parte integral de él. Entiendo a aquellos que dicen, no puedo evitar preocuparme. Los tiempos son difíciles, los salarios son bajos, los costos son altos y tengo una familia grande que mantener. Pero independientemente de cuán válidos sean esos argumentos, preocuparse tiene un costo. Debilita la mente, daña la salud, envejece el cuerpo y, lo que es peor, disminuye tu poder. La ley que opera detrás de esta realidad es implacable. Si te interpones en su camino, es tan segura de ejecutarse como una locomotora que te aplasta si te paras en las vías. Generaciones antes que nosotros han caído en el hábito de la preocupación. Pero la consecuencia destructiva de este pensamiento hacia el mañana sigue siendo la misma. Lo ideal es estar alineado con esta ley y aprovecharla en nuestro favor. ¿Cómo hacerlo? Opta por enfocarte en esperanza en lugar de desesperación. Enfócate en el éxito en lugar del fracaso. El hábito de pensar en cosas negativas y desesperanzadas está tan arraigado que si alguien dice, hace buen día, muchos responderán con escepticismo. Pero tan cierto como que el universo está gobernado por leyes inmutables, es un hecho que si piensas en cosas positivas, atraerás positividad. Por el contrario, si te enfocas en lo negativo, te desconectarás de la positividad y te conectarás con lo oscuro. En situaciones de pánico, si te dejas llevar por la multitud, puedes acabar siendo víctima del caos. Es crucial aprender a dirigir nuestros pensamientos y no permitir que las circunstancias nos arrastren. La vida, como la experimentan miles de personas en la actualidad, se asemeja a una multitud en pánico, impulsada por el miedo al hambre o por alguna otra ansiedad. Cualquier temor, independientemente de su origen, trae consigo la pérdida de poder. No estoy sugiriendo que las personas deban dejar de preocuparse. En realidad, la palabra debería no está en mi vocabulario. Las personas, de hecho, no pueden evitar preocuparse. Este hábito parece nacer con nosotros. Hablemos de simplicidad. ¿Qué podría ser más simple en este mundo? Tomemos, por ejemplo, una semilla. Si se coloca en la tierra, donde reciba el calor del sol y algo de humedad, germinará. La sencillez del movimiento de la tapa de una tetera al hervir. El agua inspiró a Watts sobre el potente poder del vapor. Aquí descubrió la formidable fuerza que hay detrás del vapor, que no es otra que el calor. Pero más allá del calor, ¿qué fuerza opera? El arte del estudio también entra en este ámbito. De jóvenes, se nos instruyó a estudiar, pero rara vez se nos enseñó cómo hacerlo correctamente, o en otras palabras, cómo obtener ideas verdaderas. Limitarse a memorizar palabras, frases y reglas no equivale a adquirir ideas genuinas. Se reduce simplemente a la memorización, ejercitando y entrenando ese segmento de la mente que retiene sonidos. Si solo memorizas palabras y frases en exceso, estás sobrecargando una parte específica de tu mente, asignándole un peso extra. Sería tan absurdo como darle un nombre a cada clavo de tu alfombra
y considerar tu deber recordar a cada uno por su nombre. Algunos pueden ver el brote de una semilla como algo trivial. Sin embargo, la verdadera razón detrás de su germinación es un misterio que aún no hemos descifrado del todo. Cuando sobrecargas tu memoria, pones una gran tensión en la capacidad de recordar. Reflexiona. ¿Cuántos detalles del día puedes retener al sumergirte en tus responsabilidades diarias? Una amalgama de asuntos domésticos, combinados con tus propios deberes y las estrictas instrucciones de recordar todo, crea una carga mental innecesaria. Esta sobrecarga es palpable, desconcertante y confusa. Los niños de hoy, bajo el paraguas de nuestro llamado sistema educativo moderno, enfrentan desafíos similares. Se les bombardea con miles de hechos, con la justificación de que podrían serles útiles en el futuro. La memoria tiene la función de retener aquello que el espíritu ha captado. No importa cuánto conocimiento de libros uno adquiera, eso no le enseñará a navegar correctamente en un barco. Debe autoeducarse. Solo a través de la práctica y los múltiples errores, como aprender que el timón debe mantenerse en una posición específica para contrarrestar la fuerza del viento sobre la vela, es que logra internalizar esa lección en su memoria. Las palabras, por sí solas, no son ideas. Son meros signos que, ya sea a través de la vista o del oído, representan una idea en nuestra mente. Una palabra o frase que tiene un profundo significado para una persona puede carecer de valor para otra. Es semejante a intentar enseñarte a disparar simplemente cargándote de rifles. Puedes cargar con esos rifles toda tu vida, pero eso no te hará un experto tirador. ¿Realmente tienes el tiempo o la energía para pensar en todo, guiar cada uno de tus pasos, intentar recordarlos y seguirlos al pie de la letra? No. Inicialmente obtuviste una idea de alguien que ya sabía, por ejemplo, bailar. Para aprender de manera efectiva y rápida, uno debe adoptar un estado mental específico, uno de serenidad y reposo. Es totalmente opuesto al estado en que, habitualmente, los niños estudian sus lecciones. Forzarse a estudiar intensamente o con apuro es simplemente un esfuerzo infructuoso por hacer que la memoria trabaje en un plazo específico. Si deseas aprender un arte o habilidad, hazlo a tu ritmo y siguiendo tu inspiración. No te atormentes por las opiniones de otros sobre la necesidad de conocer ciertas reglas fundamentales. Lo esencial es que absorbas la idea o el pensamiento. Una vez que lo tengas, tu mente, esa parte invisible de ti, comenzará a enseñar gradualmente a tu cuerpo a moverse según el diseño mental que has establecido. Mandar direcciones o pasos específicos a tu memoria no te beneficiará en absoluto. De hecho, si al aprender un arte te centras en recordar instrucciones específicas, tu atención se desviará hacia esas palabras y no hacia la tarea que estás realizando. Como resultado, tu proceso de aprendizaje se estancará en lugar de progresar. Es a través del ejercicio y la práctica que las personas aprenden a conducir, disparar, remar, nadar, patinar, bailar, pintar, tallar, tejer, coser y realizar multitud de acciones. Enseñar reglas sin la práctica real no aporta ningún aprendizaje. ¿Acaso alguien aprende a bailar memorizando las reglas antes de moverse al ritmo de la música? Cuando alguien logra resultados sorprendentes, se le llama genio. Y curiosamente, la gente tiende a codificar el método del genio en un conjunto rígido de reglas que terminan imponiéndose a aquellos que intentan seguir sus pasos en ese arte. Sin embargo, un genio utiliza métodos como nosotros usaríamos una muleta, útiles por un tiempo, pero eventualmente descartados en busca de mejores enfoques. Los verdaderos genios, como Napoleón en la ciencia militar, constantemente innovan. Pueden ver la futilidad de seguir el mismo camino una y otra vez, incluso si ellos mismos lo trazaron anteriormente. Si alguna vez te encuentras en un estado de prisa y preocupación, detente. Ese estado mental es totalmente contrario al aprendizaje y solo desgasta tus energías. Un verdadero genio sabe hacer sus propias reglas. Si se le permite, innovará y creará métodos nuevos y originales. Grandes figuras como Shakespeare, Byron, Burns o Napoleón no siguieron las reglas preestablecidas. Confiaron en su poder interior y en las sugerencias que surgían desde su esencia sobre los métodos a seguir. No te agobies si sientes que no estás avanzando tan rápido como quisieras en cualquier arte o vocación. No desesperes ante los fallos repetidos.
mantén la calma y la paciencia. Si concentras persistentemente tu mente en algo, con el tiempo, dominarás ese arte. La maestría llegará a ti. Es verdad que se necesita tener una base sólida en cualquier disciplina, pero es tu espíritu el que puede ofrecerte la enseñanza más rápida y efectiva en ese sentido. El arte tiene sus raíces en ese fundamento espiritual. Surgió de ahí. Hace mucho tiempo la combinación casual de luz, sombra y color inspiró a alguien a representar visualmente objetos familiares sobre un lienzo. De esa inspiración nacieron conceptos como la perspectiva y la representación de diferentes superficies. Y todo aquel que aspire a aprender, ya sea un principiante o un maestro, debe comenzar desde ese punto inicial y seguir ese mismo camino. El arte se manifiesta de múltiples formas, y cada creación, por más accidental que parezca, es una extensión de su creador, es su propio hijo. Cuando la mente tiene la libertad de seguir sus propias enseñanzas, de confiar en su intuición y en la guía del espíritu, se encuentra en su estado más inspirado. Si te tomas el tiempo, aunque sean 15 minutos o media hora al día, para jugar con una caja de colores, experimentar, superponer tonos y observar cómo se entremezclan, descubrirás un mundo en esos matices. Los cielos, montañas y bosques se revelarán en esos juegos de luz y sombra. Una mancha puede transformarse en una roca rugosa, y unas simples líneas pueden evocar troncos de árboles. Con un toque de azul aparece un estanque, y unas marcas verdes se convierten en arbustos. De repente, tienes ante ti un paisaje, que por rudimentario que parezca, te resultará más hermoso que cualquier obra maestra. Pero hay que tener cuidado con el entusiasmo desmedido. Si la euforia por un éxito repentino o por el hallazgo de algo que habías buscado durante largo tiempo te embarga, podrías perder esa inspiración. Es esencial no precipitarse, ni permitir que la impaciencia domine. Cada detalle, cada herramienta rota, cada acción, debe abordarse con total calma y atención, como si fuese lo único a hacer en ese día. En este estado de serenidad y reposo, el cuerpo se convierte en el instrumento perfecto de la mente o el espíritu. Dominado por tu pensamiento, por tu esencia real e invisible, tu espíritu puede trabajar a tu favor, extender su mano y traer de vuelta la idea o el método deseado. El estado ideal para estudiar, para descubrir y recordar métodos, es un estado de máxima tranquilidad, sin prisas ni agitación. Porque cuando cuerpo y mente se encuentran en esta condición, y cuando se suspenden las reglas impuestas por otros, nace el verdadero artista. Las reglas creadas por otros solo generan imitadores y copistas. Una regla estricta que no permite ser transgredida actúa como un grillete, un obstáculo que impide avanzar hacia nuevas fronteras del pensamiento e investigación. Así como la observación nos enseña, las personas también pueden ser como libros abiertos. Se pueden leer sus expresiones y determinar cómo se sienten o cuál es su disposición. Sin siquiera darse cuenta, uno termina clasificando a las personas, catalogándolas en su mente según sus características. Un individuo puede representar a miles, incluso a una raza entera. Estamos en constante aprendizaje, incluso en los momentos más insospechados. Cuando paseas y observas a las personas, estás estudiando. Puedes discernir la naturaleza de un hombre por la manera en que mira a una mujer, o detectar el ostentoso orgullo del dinero en una mujer por su vestimenta excesiva. En realidad, estás analizando la naturaleza humana. El conocimiento profundo de la naturaleza humana tiene un valor tangible, incluso en términos monetarios. Es la comprensión y los medios para llevar a cabo esa visión lo que importa. La serenidad del cuerpo y la calma de la mente potencian ese entendimiento, mostrando el camino a seguir para alcanzar lo que se desea. Al cultivar esta disposición, uno se convierte cada vez más en un canal para la transmisión de nuevas ideas. Te conectas con las esferas más elevadas del pensamiento, obteniendo su sabiduría e inspiración. En ese momento, tu mente se convierte en un lago sereno, un espejo que refleja todo lo que está por encima. Estás aprendiendo más y más sobre las diversas facetas de la naturaleza humana, hombres adaptados, hombres moldeados. Jesucristo seleccionó a los 12 individuos que consideró más aptos para comprender sus verdades. Les enseñó a través de la intuición, esa enseñanza interna que todos llevamos dentro.
Intuición es el maestro interno, y este maestro reside en cada uno de nosotros. Si lo alimentamos y buscamos en el espíritu infinito sabiduría, guía y sugerencia, esa intuición puede crecer hasta convertirse en genio. El genio tiene la capacidad de reconocer potenciales ocultos. Ve diamantes en bruto y puede identificar cualidades de éxito en las personas, sin importar su estatus externo. Puede que sean iguales a nivel social o simplemente campesinos, cultos o incultos, según los parámetros mundanos. La cultura nos permite expresarnos con elegancia, escribir y hablar con sofisticación. Pero eso no necesariamente se traduce en capacidad de acción. Hay quienes con toda su cultura apenas sobreviven con $10 a la semana en un puesto de oficina, mientras sirven a un jefe que, aunque carezca de esa cultura y hasta hable con mala gramática, gana $1000 gracias a su genio. Un genio puede no ser siempre el mejor en cuanto a normas lingüísticas, pero tiene la capacidad de lograr hazañas colosales, como mover montañas, construir ciudades o establecer conexiones ferroviarias y telegráficas alrededor del mundo. Un estado mental de reposo, serenidad y tranquilidad es crucial. Es en ese estado donde uno puede discernir con precisión y rapidez. En tan solo 5 segundos podrías determinar si puedes confiar o no en alguien. Y la confianza es esencial, es la piedra angular de todo éxito. Incluso en el mundo del crimen, la confianza entre compinches es necesaria para ejecutar un plan. El mensaje aquí es claro. El verdadero potencial va más allá de la superficie. Y la intuición es una herramienta poderosa que todos poseemos, y que si se nutre correctamente, puede llevarnos a alturas insospechadas. Napoleón I alcanzó sus notables logros gracias a su conocimiento intuitivo y autodidacta sobre las personas y sus fortalezas inherentes. Supo reconocer en qué sobresalían y cómo podía aprovecharlo. En lugar de eliminar los obstáculos, a veces se acumulan. Sin embargo, es importante comprender que cuanto más en calma y quietud mantenemos nuestro cuerpo, más energía proporcionamos al espíritu. Esta energía le permite al espíritu utilizar sus propios sentidos y funciones internas, aquellas que nos aportan percepciones más allá de los 5 sentidos corporales: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Estos sentidos espirituales son más sutiles, poderosos y extensos. Por ejemplo, cuando se despiertan y entrenan, el sentido interno o espiritual de alguien puede comunicarse con el de otra persona, incluso si esa persona está en lugares tan distantes como Londres o Pekín. Es posible que ya estemos conectados, sin darnos cuenta, con alguien que está a miles de kilómetros de distancia, más estrechamente que con cualquier otra persona en nuestro entorno inmediato. Los descubrimientos se realizan y las ideas son captadas en momentos de serenidad. Un ojo que está constantemente vigilante y en estado de tensión no percibe con la misma rapidez una vela en el horizonte marino en comparación con uno que no la está buscando activamente. Del mismo modo, cuando intentamos recordar un nombre que momentáneamente se nos ha olvidado, rara vez lo recordamos si nos esforzamos demasiado en ello. Solo cuando dejamos de intentar activamente es cuando el nombre suele regresar a nuestra mente. Este esfuerzo de pensar a menudo genera una tensión muscular inconsciente. Cuando intentamos trabajar nuestro cerebro, enviamos sangre hacia la cabeza. Todo esto actúa como un impedimento para nuestro espíritu. Es como si estuviéramos usando su energía de manera inadecuada, yendo en contra de lo que realmente deseamos. Es esencial aprender a fluir y permitir que nuestra intuición y conocimiento interno nos guíen, en lugar de forzar y presionar. La fuerza de nuestro espíritu. Aunque muchos no sean conscientes, todos poseemos un espíritu, una fuerza interna, capaz de trascender lo físico y traernos planes, esquemas e ideas ingeniosas para nuestro mundo de ambiciones y logros. Estos poderes espirituales pueden emplearse para toda clase de propósitos. De hecho, muchas veces son estos poderes los que predominan en nuestras acciones, sin que usemos conscientemente ningún otro. Las leyes espirituales se pueden aplicar tanto en ámbitos materiales como en la búsqueda de objetivos superiores. No obstante, cuando se aprende a reconocer y usar esta fuerza con discernimiento, los motivos más elevados siempre canalizarán una mayor energía, pensamientos más profundos y un genio superior. El verdadero éxito en cualquier aspecto de la vida
surge del ejercicio de este poder espiritual. Se trata de ser guiado por el espíritu. Si alguna vez te has sentido perdido, descubrirás que hallarás el camino mucho más rápido si avanzas con lentitud, manteniendo tu espíritu concentrado, en lugar de moverte apresuradamente sin un propósito definido. El cazador experimentado, por ejemplo, se sumerge en este estado de ánimo y se adentra con tranquilidad en el bosque, mientras que un joven inexperto, desbordado por la emoción, puede correr desenfrenadamente sin rumbo fijo. Con un espíritu concentrado, puedes estar en comunicación constante, trascendiendo las limitaciones del espacio y el tiempo y conectando con fuerzas que van más allá de nuestra comprensión habitual de la distancia. El valor de no sobrecargar o fatigar demasiado el cuerpo es evidente en los asuntos cotidianos de la vida. El hombre más exitoso en el mundo de los negocios suele ser aquel que mantiene la calma, aquel que ha aprendido a preservar su cuerpo del desgaste excesivo, permitiendo que su espíritu opere con claridad. Ojalá pudiéramos permanecer siempre en este estado de concentración espiritual, y la verdad es que sí podemos. En este estado, nuestro espíritu se encuentra en reposo, manteniendo su energía en reserva, utilizando solo la necesaria para movilizar nuestro cuerpo. Cuando nos encontramos en este equilibrio, estamos en sintonía y absorbiendo pensamientos y energías que nos guían en la dirección correcta. En ocasiones, te hallas inmerso en un estado de ánimo sereno, en el que te sientes en completa armonía contigo mismo, satisfecho y contento. Caminas con una paz palpable, sin prisa ni deseos irracionales. Experimentas una profunda tranquilidad con todo lo que te rodea, olvidando conflictos, preocupaciones y temores. Es en estos momentos cuando el bosque, el cielo y las multitudes te brindan un placer profundo, cuando realmente te sumerges y los observas con fascinación. No obstante, si en medio de este estado de absorción algo perturba o agita tus sentimientos, ese poder de absorción se ve afectado. Absorber el pensamiento es ganar un poder perdurable. Al igual que un cazador que, desapegado de su entorno físico, permite que un sentido no reconocido emerja y guíe su camino, hallando lo que busca. Hay una profunda verdad en ser guiados por el espíritu. Esta máxima es aplicable a todas las facetas del ser, independientemente de si nuestras intenciones son nobles o mezquinas. En esta mentalidad observadora, notas detalles y matices en las personas y en sus comportamientos que, en circunstancias comunes, podrían pasar desapercibidos. Tu mente, en calma y sin perturbaciones, se llena de impresiones vivas y placenteras. Es posible cultivar este estado de reposo y quietud interna de tal manera que incluso en medio del trabajo y el esfuerzo, sientas un descanso profundo. Tus energías invisibles se concentran, permitiéndote enfocar toda tu fuerza en cualquier tarea o desafío que se presente. Este es el estado de ánimo con el que querrías enfrentarte a alguien poderoso y arrogante, alguien que podría intentar intimidarte con tan solo una mirada. Sin embargo, si mantienes este estado interno, te encontrarás en una posición de igualdad o incluso de superioridad. Esta persona sentirá tu fortaleza incluso antes de que pronuncies una palabra. Es el mismo estado de ánimo que necesitas cuando te enfrentas a un comerciante astuto, que con su actitud te da a entender que espera algo de ti. Este estado de serenidad y concentración es ideal para estudiar, trabajar o simplemente disfrutar. Estas tres acciones deberían ser sinónimo de una sola: disfrutar. Sin este estado mental, es difícil apreciar plenamente cualquier experiencia, pero al cultivarlo, todo se vuelve más y más placentero. Es el estado de ánimo de la construcción y el crecimiento. La capacidad de absorber el pensamiento puede desvanecerse en un instante. En ese momento, nuestro espíritu deja de ser receptivo, como una mano abierta esperando recibir ideas. Se transforma en un puño cerrado, listo para el combate. Reacciona impulsivamente a cualquier estímulo molesto o apremiante, perdiendo su calma y centrando toda su energía en lo que le perturba. Cuando decimos va, nos referimos a que nuestro pensamiento, como un elemento tangible, se dirige hacia el lugar o la persona que nos preocupa. Esta energía, que es una combinación de la fuerza física y mental, nos abandona. Y en ese estado de agitación, dejamos de aprender. El reposo y la serenidad mental implican un estado constante de aprendizaje y, con ello, una adquisición ininterrumpida de conocimientos.
Algunos profesionales tal vez no reconozcan esta dinámica en sí mismos, pero la aplican en su relación con los clientes, desconociendo la ley en la que fundamentan su actuar. Uno de los obstáculos que enfrentamos, especialmente los estudiantes, es el deseo de aprender a un ritmo acelerado. Subestimamos el verdadero poder que reside en el conocimiento adquirido y la influencia que proyectamos cuando todas nuestras capacidades están alineadas. Algunos comerciantes, expertos en persuasión, emanan este poder. Actúan como hipnotizadores, y su influencia es tan palpable como la que se exhibe en espectáculos públicos. En un estado de calma y concentración, nuestro espíritu actúa como un imán. A medida que centralizamos nuestras energías, nuestra habilidad para atraer ideas se amplifica. Este poder crece con la práctica. Si constantemente estás atrayendo ideas, estás consolidando y expandiendo tu poder. Atraes hacia ti nuevos proyectos, estrategias e innovaciones, afilando todas tus habilidades para cualquier tarea o negocio. Un espíritu así de concentrado se convierte en una fuerza imparable, capaz de resistir y atraer con igual potencia. Este estado no solo permite la absorción de ideas, sino también proporciona instrucciones a los músculos sobre cómo implementarlas. Las grandes invenciones nacen cuando la mente está en este estado de receptividad, no cuando se esfuerza demasiado. En tal estado, podrías dibujar un círculo perfecto en papel con un simple trazo de bolígrafo. Hay personas con tal destreza persuasiva que pueden hacerte comprar algo, independientemente de tu deseo inicial, y suelen lograrlo. Estas personas proyectan una poderosa energía mental que influencia las acciones de los demás. El pensamiento, aunque invisible, es una sustancia que todos absorbemos. Cuando tomamos el pensamiento de otro, éste se entrelaza con el nuestro. Muchas veces, el individuo asume que su esencia se limita únicamente a su cuerpo físico. Sería como si un carpintero se considerara solo una herramienta, como una sierra o un martillo. El verdadero dominio de uno mismo se logra cuando uno puede olvidar su cuerpo y utilizarlo simplemente como un instrumento. Resulta mucho más sencillo trazar una línea con un lápiz cuando se actúa sin expectativas o preocupaciones, en comparación con hacerlo lleno de ansiedad. En momentos de calma, el verdadero poder del espíritu tiene la oportunidad de manifestarse. Aquellos que se lanzan sin miedo, dejando de lado las nociones de éxito o fracaso, son los que con más probabilidad acometen acciones audaces. Mientras otros pueden dudar o intentarlo con temor, esta persona ve solo desafíos y no peligros. En ese estado, el espíritu verdaderamente domina. Dominar uno mismo significa que el espíritu tiene el poder de controlar y utilizar el cuerpo como su instrumento. Así como un carpintero no piensa continuamente en su herramienta mientras la utiliza, sino que se enfoca en la destreza con la que la maneja, de igual manera, nuestro pensamiento debe centrarse en la habilidad y no solo en el instrumento. El espíritu debe ser cultivado, pues su falta de desarrollo puede llevar a la absorción de influencias negativas. Las relaciones que establecemos con otros influyen en nosotros. Si te asocias con alguien cuyo sentido de propósito y refinamiento es superior al tuyo, te beneficiarás. Sin embargo, si sus intenciones y valores son inferiores a los tuyos, te verás afectado. Tu percepción, tus valores y tu criterio se mezclarán con los de esta persona. De ahí el dicho de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es posible que, debido a estas influencias, veas con claridad en una dirección y te muestres ciego en otra. Esta influencia puede ser tan poderosa como la hipnosis. Si te relacionas estrechamente con alguien, su pensamiento puede dominar el tuyo. Si raramente estás solo y te rodeas siempre de la misma persona, estarás constantemente influenciado por sus pensamientos. Asociarte íntimamente con alguien que se sumerge en pensamientos negativos o limitantes significa absorber esos pensamientos. Puedes empezar a creer que esos puntos de vista y opiniones son genuinamente tuyos. Sin embargo, si tomas distancia de esa persona por un tiempo, descubrirás que muchas de esas opiniones cambiarían al liberarte de la influencia del pensamiento ajeno. Al compartir tiempo y espacio con alguien, hasta cierto punto, adoptas su manera de ver, sentir y juzgar el mundo. Tu pensamiento y espíritu se entrelazan con los de esa persona, haciendo que ya no seas completamente tú mismo,
sino una fusión de ambos. Esto puede alejar de ti lo que realmente te preocupa. El verdadero poder radica en la capacidad de mantener una mente en un estado de ánimo alegre y positivo. Cuando dominas este poder y no permites que las circunstancias dominen tu estado de ánimo, todo en la vida material se ajusta a ese estado. Esta relación entre lo espiritual y lo material es precisamente exacta en su operación. Asociarte de forma constante con personas pesimistas, irritables o cínicas puede ser perjudicial. Aunque te consideres fuerte y resuelto, es inevitable que absorbas algo de su negatividad, lo que puede nublar tu juicio y afectar tu resolución. Su pensamiento, cargado de cualidades negativas, te influenciará en alguna medida. Es crucial mantenerse alejado de esas influencias negativas. Nunca deberías permitirte ser controlado o influenciado por el pensamiento de otra persona, especialmente si deseas mantenerte auténtico. Ese deseo de proteger tu esencia es una petición de tu espíritu para ser libre. Poder y felicidad son sinónimos en este contexto. El poder es la capacidad de mantener una mente clara y libre de influencias externas negativas. Si constantemente te sumerges en pensamientos corruptos o negativos, esos pensamientos afectarán tu bienestar físico, manifestándose en enfermedades o problemas de salud. La impureza del espíritu puede traducirse en impureza de la sangre y, por ende, en impureza del cuerpo. Tu pensamiento, que proviene de tu espíritu, siempre se incorpora a él. Un pensamiento impuro o corrupto tiene repercusiones más allá de la mente. Atrae a tu vida elementos visibles que reflejan esa impureza. Por otro lado, una mente esperanzada y decidida, enfocada en un propósito, atraerá cosas y fuerzas alineadas con ese objetivo, facilitando así el camino hacia el éxito, tanto en lo personal como en lo laboral. Las personas dominadas por un estado de ánimo sombrío atraen hacia sí circunstancias y elementos lúgubres. Quienes se sienten constantemente desanimados y abatidos no logran triunfar en la vida y terminan siendo una carga para los demás. Por otro lado, aquellos llenos de esperanza, confianza y alegría atraen elementos propicios para el éxito. Podemos percibir el estado anímico dominante de una persona a través de las pequeñas señales que ofrece en su vida cotidiana. Por ejemplo, el cuidado o descuido de un hombre hacia su patio delantero o trasero puede ser un reflejo de su estado emocional. De igual manera, una mujer puede manifestar su estado de ánimo a través de su vestimenta. El desaliño es una declaración de desesperanza, descuido y desorden. Es fundamental comprender que los harapos y la suciedad son manifestaciones externas de un conflicto interno. Primero están en la mente, antes de reflejarse en el cuerpo. El valor de cada pensamiento es incalculable, no solo en términos metafísicos, sino también en consecuencias tangibles. La vitalidad del cuerpo, la agudeza de la mente, el éxito en los negocios e incluso el agrado que se produce al compartir con otros, están intrínsecamente ligados a la naturaleza de nuestros pensamientos. De hecho, nuestros pensamientos son extensiones de nuestro ser y tienen un impacto directo en nuestra salud y bienestar. Cada pensamiento inquietante, desanimado, abatido o desesperado actúa como una carga para el espíritu, y lo que pesa en el espíritu, con el tiempo, termina afectando al cuerpo. Lamentarse por una pérdida puede debilitar a una persona tanto como ceder ante ciertas tentaciones consideradas inmorales. Desde esta perspectiva, las personas constantemente preocupadas están cometiendo un grave error. Están cultivando un espíritu inquieto y solidificando este estado hasta que se convierte en un hábito difícil de romper. Esto, a la larga, deteriora el cuerpo y puede llevarlo a un declive prematuro. De hecho, estas personas, desde este punto de vista, podrían considerarse tan responsables de su mal estado como aquellas que sucumben a enfermedades causadas por vicios más evidentes. Toda enfermedad, ya sea física o espiritual, es una consecuencia de la violación de ciertas leyes universales, ya sea que se trate del consumo excesivo de alcohol que lleva al delirium tremens o de pensamientos licenciosos que corroen la mente. Ambos son perjudiciales para el cuerpo y el espíritu. Ambas enfermedades surgen de transgresiones y ambas conllevan un precio a pagar. En esencia, lo que llevamos dentro se manifiesta en el exterior. Si alguien está constantemente sumido en pensamientos egoístas,
cínicos o sombríos, es probable que los transmita a su entorno, afectando no solo su bienestar, sino también el de quienes lo rodean. Es esencial ser consciente de este hecho y trabajar en cultivar pensamientos y actitudes positivas para beneficio propio y de la comunidad. Tu valor y encanto ante los demás no se determina solo por lo que dices, sino, en gran medida, por lo que piensas. Si tus pensamientos son puros, limpios, luminosos, confiados y valientes, te conviertes en un activo valioso en cualquier lugar al que vayas. Las personas se alegrarán de verte, pues al presentarte, no solo llevas tu presencia física, sino también la esencia de tu pensamiento. Aportas placer, poder y fortaleza a quienes te rodean. Tu energía positiva fortalece y vigoriza, y la gente se siente revitalizada en tu compañía. Eres como un manantial de salud y alegría, capaz de suavizar hasta el carácter más amargo. No es siempre necesario hablar para impactar a quienes te rodean. En silencio, pero con una poderosa resonancia, tu pensamiento se hace sentir. Si es agradable y positivo, quienes estén cerca se sentirán reconfortados. Sin embargo, lo contrario también es cierto. Un pensamiento negativo o crítico puede generar malestar en los demás. Aquello que a menudo se describe como magnetismo en una persona proviene en realidad de sus pensamientos. Esta fuerza o influencia magnética es percibida y sentida por los demás. Si tu mentalidad es pesimista, envidiosa o crítica, repele. Pero si es alegre, optimista y busca siempre el bien, inevitablemente atraerá. Aunque es importante reconocer que rodearse demasiado de personas con pensamientos negativos o inferiores puede disminuir tu propia energía y poder. Esta influencia, aunque invisible, es tan real como cualquier otra cosa que podamos percibir con nuestros sentidos. Asociarte con personas dominadas por pensamientos destructivos o nocivos puede llevar a que te perciban como enemigo, porque sienten la naturaleza de esos pensamientos emanando de ti. Sin embargo, si alguna vez transmites un mensaje interno como «No soy tu adversario», «No deseo sentir animosidad hacia ti», «Desearía que me aprecies», con el tiempo, esa persona sentirá y reconocerá ese pensamiento. La fuerza del bien siempre prevalece sobre la del mal. Esta es una ley de la naturaleza. La buena voluntad hacia los demás es una fuerza constructiva en el universo. Alimenta nuestra esencia, fortalece nuestro cuerpo, purifica nuestra sangre y tonifica nuestros músculos. Cuando somos capaces de afirmar con sinceridad, no considero a nadie como mi enemigo, entonces en realidad no tendremos enemigos. Mantener la noción de tener enemigos y perpetuar este sentimiento en nuestro pensamiento es contraproducente. El verdadero fundamento del poder y el encanto de una persona radica en la intención expresada con estas palabras. Deseo ayudarte en todo lo que pueda. Quiero fortalecerte, mejorar tu salud, impulsar tus negocios y ayudarte a ocupar el lugar donde tus talentos resplandezcan al máximo. Cuando este pensamiento es genuino, se convierte en una fuerza insuperable. Cada acto de buena voluntad que atraemos es como un hilo invisible de energía vital que se suma a nuestra fuerza. Es una corriente de esencia que nos nutre y fortalece. Al conectarnos con esta energía, entramos en sintonía con un plano superior de existencia, donde las mentes más poderosas habitan y donde las creaciones y manifestaciones superan nuestra imaginación más desbordante. Todo lo que nuestras fábulas y fantasías han concebido encuentra su realidad en estos planos superiores del pensamiento. Al alinear nuestra intención con este flujo de buena voluntad universal, nos nutrimos de su inmenso poder. En este estado, estamos protegidos contra cualquier adversidad. Este no es un mero sentimentalismo, es una verdad palpable que se refleja en la salud y simetría de nuestro ser. Es el verdadero elixir de la vida. Cuantos más pensamientos de esta naturaleza acojamos, más vitalidad y energía acumularemos. De esta forma, extraemos lo mejor de todos aquellos con quienes nos relacionamos. Por otro lado, si nos sumergimos en pensamientos de antagonismo, atraemos elementos tóxicos que pueden dañar nuestro cuerpo. Las personas que se mueven en esta negatividad son, en cierto sentido, odiadas hasta su desaparición. La hostilidad acumulada puede deteriorar y hasta destruir la salud. Sin embargo, esta negatividad no tiene poder frente a la fuerza del deseo genuino de hacer el bien
y actuar con justicia. Por ende, al persistir en albergar buenas intenciones hacia todos, nos vinculamos con un nivel superior y más potente de pensamiento, y con ello cosechamos innumerables beneficios. Cristo controló los elementos mediante el poder de su pensamiento y su profunda conexión con un mundo superior, inmensamente más vasto y poderoso en términos de pensamiento de lo que podemos percibir. Asegura que lo que no vemos supera en número a lo visible por más de 10.000 veces. Basándose en esta verdad, el mandato de Cristo, haced el bien a los que os odian, no es solo una enseñanza moral, sino que también se fundamenta en un hecho científico y una ley natural. Hacer el bien nos alinea con los elementos de la naturaleza que llevan consigo poder y bondad. En contraste, al hacer el mal, atraemos a nosotros elementos destructivos. Con nuestros ojos espirituales abiertos, la autoconservación debería llevarnos a detener cualquier pensamiento malicioso. Quienes viven alimentados por el odio perecerán por el mismo odio. Como dice el adagio, los que viven a espada morirán. Cada pensamiento malévolo se manifiesta como una espada desenvainada dirigida hacia la persona objetivo. Si esa persona responde con la misma agresión, ambos salen perjudicados. Todo esto obedece al mismo sistema de leyes que rige el calor del sol, el soplar de los vientos, el movimiento de las mareas y el crecimiento de las semillas. Cualquier estado de ánimo que alberguemos invoca una sustancia invisible que corresponde con ese estado. Esto se alinea tanto con leyes químicas como espirituales, pues la química no se limita solo a los elementos visibles. En una ocasión, una mujer tocó el borde del vestido de Cristo con la esperanza de ser sanada. Él, al sentir el poder salir de él, preguntó, ¿quién me ha tocado? Este poder, o virtud, no es meramente un término abstracto, sino una manifestación tangible de su energía espiritual. El pensamiento, siendo una sustancia en sí mismo, tiene la capacidad de condensarse hasta el punto de manifestarse físicamente cuando es lo suficientemente poderoso. Esto fue evidente en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y en otros prodigios realizados por Cristo. Sin embargo, aunque Cristo tenía esta capacidad única, no habría sido beneficioso para él permanecer demasiado tiempo en asociación con aquellos cuyos pensamientos eran negativos. Habría tenido que desplegar una inmensa resistencia para contrarrestar los efectos adversos de sus pensamientos, energía que podría haber sido empleada de manera más productiva en otras áreas. Si uno posee un pensamiento elevado, hay límites en cuanto al bien que se puede hacer a ciertas personas a través de la interacción directa. Es esencial discernir y actuar con sabiduría. El Espíritu de Cristo, en su inmaculada pureza y sensibilidad, percibía inmediatamente el contacto con cualquier forma de pensamiento maligno. Cuando una mujer llena de pensamientos negativos se acercó a él, Cristo sintió de inmediato la contaminación de su mente. Para él, era similar a un veneno. Esa interacción, aunque breve, interfirió momentáneamente con su capacidad de controlar los elementos, al mezclarse con su energía y corromperla temporalmente. El poder que uno tiene para discernir la naturaleza de las personas está intrínsecamente ligado a cuán libres estemos de malos pensamientos. Pureza es sinónimo de poder. Por ejemplo, el acero representa la pureza y el poder del hierro. De igual manera, un espíritu refinado proviene del pensamiento más puro y, a su vez, es el pensamiento más poderoso. Cristo, consciente de las leyes espirituales, pudo contrarrestar el mal que sintió, respondiendo con un potente pensamiento de buena voluntad hacia la mujer, exclamando, ¿quién me ha tocado? La virtud ha salido de mí. Es crucial dónde y con quién decidimos asociarnos. Nos conviene estar en lugares donde nuestro pensamiento sea apreciado y aprovechado. En tales asociaciones, ambas partes se benefician, tanto mental como físicamente, sin encontrarse unidos en yugo desigual. Si se da más de lo que se recibe, como regalar oro y recibir hierro a cambio, ambos participantes pueden resultar dañados. Si se entrega un pensamiento superior que simplemente entretiene y no beneficia más que en un gozo momentáneo, el beneficio es mínimo. Esas personas podrían valorarte más como entretenimiento que como una verdadera fuente de sabiduría. Si bien es gratificante ayudar a aquellos que mejoran lentamente a través del pensamiento y la influencia que se comparte, es prudente no asociarse demasiado estrechamente con ellos. Pueden ser considerados como parientes espirituales distantes.
Por otro lado, si alguien mejora rápidamente a través de tu influencia, absorbiendo y practicando la verdad que compartes, entonces es valioso y enriquecedor permanecer cerca de ellos. Las relaciones espirituales que mantienes son las más cercanas que puedas tener. Cuando estas relaciones mejoran rápidamente, adquieres cierta calidad de pensamiento que proviene de esa mejora. Este pensamiento actúa como alimento y fortaleza para tu ser. En este intercambio, das y recibes, aprovechando al máximo la relación. Si tu pensamiento es el dominante, deberías entender que no existen separaciones eternas entre aquellos que edifican sus espíritus con pensamientos similares. Se van acercando cada vez más, construyéndose mutuamente en el corazón del otro. El miedo constante de quedarte sin nada o de estar atrapado puede vivir contigo, pero siempre hay un enriquecimiento mutuo. Cuando llega el momento de separarse, hay una certeza de que se reencontrarán y al hacerlo, descubrirán más del otro. Aunque inicialmente pueda parecer una ley dura y cruel, en realidad es la fuente de paz y felicidad eternas. Al volver a reunirse después de una separación, ambos serán más fuertes y mejorados por la experiencia. Hay momentos en que uno necesita tiempo para asimilar lo que el otro le ha proporcionado, y es entonces cuando puede haber breves períodos de separación. Sin embargo, al volver a encontrarse, ambos aportan nuevos pensamientos y experiencias recopiladas durante su tiempo aparte. Por otro lado, la verdadera esclavitud es cuando tus propios pensamientos te dominan. Podrías estar trabajando para alguien más, esforzándote al máximo para ganarte tu salario de manera justa y honesta. Pero si vives con el miedo constante de no satisfacer por completo o de perder tu trabajo, entonces te encuentras atrapado en una esclavitud mental. Es esencial liberarse de tales cadenas y encontrar verdadera libertad en la comprensión y el crecimiento espiritual. La esclavitud del miedo. La esclavitud del miedo es una cadena que puede aprisionar incluso a las mentes más superiores. Imagine a una persona que es indispensable para su empleador, un empleador que podría ser cambiante, injusto o incluso tiránico. Si esta persona invaluable desapareciera, el empleador sentiría que ha perdido una parte esencial de sí mismo. A pesar de su habilidad y capacidad, esta mente ilustre podría permanecer atrapada en un ciclo de sumisión, sometiéndose constantemente a los caprichos de otro y viendo sus ideas propias realizadas de forma incompleta o imperfecta. No existen cadenas más pesadas que estas, que aprisionan el espíritu y anulan la identidad. En tal escenario, la persona no está realmente haciendo su trabajo, no está materializando su visión. Puede que esté tratando, pero su esfuerzo no es el reflejo de un pensamiento genuino. Es triste, pero hay muchas personas que viven sometidas al capricho de mentes indecisas, creyendo que dependen de estas para subsistir. Estas mentes superiores podrían, sin siquiera darse cuenta, estar alimentando a la mente indecisa con su creatividad, inventiva y riqueza de pensamiento. Debe entenderse y repetirse que el pensamiento es sustancia y puede ser absorbido de una mente a otra. Es posible que las inseguridades o negatividades que sientes no sean genuinamente tuyas, sino el resultado de otro pensamiento que has absorbido. Tal subyugación puede llevar a una lucha aún más ardua por la supervivencia. Un precio alto se paga por esta dependencia. Si no tienes una visión propia de la vida, cualquier perturbación mental puede causar un daño significativo al cuerpo y al espíritu. Si te encuentras bajo el dominio de una mente inconstante y errática, absorberás esas cualidades, volviéndote tú mismo indeciso e inestable, y como resultado, afectarás a quienes buscan tu guía, del mismo modo en que tú te sientes afectado. Si un líder o empleador no tiene claridad en lo que quiere, es probable que sus subordinados tampoco la tengan. Es vital reconocer estas dinámicas para liberarse de las cadenas invisibles que pueden limitar el potencial y el bienestar de una persona. Mientras estés esclavizado por cualquier miedo, tu pensamiento nunca será completamente claro. Un pensamiento y plan claros poseen un valor intrínseco, medible incluso en términos monetarios. A menos que te conformes con ser simplemente un siervo o un ayudante asalariado, enfrentarás cierta penalización. A la larga, te resultará menos costoso y doloroso iniciar tu propio negocio, por humilde que sea el comienzo. Al hacerlo,
se esperará que asumas responsabilidades. Si temes hacerlo, te resignas a la esclavitud. Si reconoces que eres el cerebro detrás de cualquier empresa, aunque no ocupes el puesto más visible, entonces exige una compensación justa por tus esfuerzos. Si sientes que te están aprovechando y no actúas al respecto, eres tan culpable como aquel que te explota. Vivir con el constante temor de terminar en la miseria es como vivir ya en esa situación. Paradojalmente, podrías sentirte menos afectado si realmente estuvieras en tal estado. Un miedo constante y prolongado erosiona tanto la mente como el cuerpo. Además, una persona que vive con este tipo de temor nunca está satisfecha consigo misma. Si bien es provechoso solicitar información y consejo a muchos, es prudente confiar y buscar opiniones, especialmente sobre tus propias metas, solo de unos pocos. Las personas más reflexivas, justas y consideradas son las que con mayor cautela ofrecen sus opiniones. Estas mismas personas son las que te recordarán que lo que ofrecen no es más que su punto de vista. En contraste, la ignorancia, la vanidad y la injusticia a menudo hablan con un tono dogmático y pretencioso. Si no logras entender lo que realmente se espera de ti, sé directo y exprésalo. No te esfuerces en cumplir una tarea para alguien cuando ni siquiera ellos tienen claro lo que desean o necesitan. Mantente firme en tu propio plan y visión. Si encuentras sentido en cualquier paso o detalle, por más trivial que parezca, no permitas que otros te desvíen de tu camino. El reino de la mente. El reino de la mente está poblado de tiranos. Estos individuos anhelan el control, a menudo simplemente por el puro deseo de poder. Puede que muchos no sean plenamente conscientes de sus motivaciones subyacentes. En ciertos grados, todos somos capaces de convertirnos en esos tiranos. La forma en que uno se siente en un momento dado no debería confundirse con información verdadera. Al hacer esa confusión, no solo te perjudicas a ti mismo, sino que también desencadenas una cadena de reacciones que afecta a quienes dependen de ti. De la misma manera, ellos también influirán en los que interactúan con ellos. Cuando el líder de una organización o empresa es errático, caprichoso e inestable, se crea un ambiente de incertidumbre e insatisfacción en toda la estructura. Al intentar ir en contra de su enfoque, se activa un conjunto de fuerzas que te resisten. Estos individuos dejarán de apoyarte si ven que sus esfuerzos son en vano. Al hacerlo, estás dañando tu propia claridad de juicio y visión. Has mezclado tu pensamiento preciso con influencias menos coherentes. Si te consideras superior y aún así permites que una mente que consideras inferior te domine o te influencie, estás socavando tu propio éxito. Estás perturbando gravemente los planes de una fuerza invisible, pero beneficiosa, que podría ayudarte mucho más. Cada vez que dejas que los pensamientos de otra persona vayan en contra de tu propia convicción o intuición, estás perdiendo tu mejor juicio. Comienzas a compartir el pensamiento de esa persona, lo que eventualmente te lleva a pensar con una mentalidad similar a la suya. Quien te influencia tiene una legión de seguidores invisibles, mentes semejantes a la suya. Al entregar tu pensamiento a esa persona, quizás sin darte cuenta, permites que todos estos seguidores te influyan y te dominen. Peor aún, alejas a tus mejores consejeros invisibles, porque aunque no los rechaces deliberadamente, su poder disminuye. Si llegas a absorber ese pensamiento dominante y sesgado, terminas siendo gobernado por esa mentalidad, lo que puede llevarte a descartar oportunidades que hubieran sido más beneficiosas para ti. Tus amigos invisibles están dispuestos y ansiosos de ayudarte en tu esfuerzo por ser auténtico, en cualquier campo que elijas. Sin embargo, su capacidad para ayudarte se ve obstaculizada si un día estás adoptando y aplicando el pensamiento de una mente que consideras inferior, y al día siguiente, el pensamiento de otra. Imagina que deseas construir un barco. No sería prudente dejarlo en manos de un constructor de barcos un día y al siguiente en manos de alguien que solo sabe construir gabarras. Sin embargo, este es precisamente el error que muchas personas cometen al permitirse ser influenciadas con facilidad por diferentes pensamientos. Cambian su enfoque de un día para otro, construyendo hoy según un diseño y mañana según otro completamente distinto. Si anhelas ser auténtico y buscas el mejor y más sabio consejo en ese viaje, lo recibirás.
pero es esencial que mantengas firme esa petición. La capacidad de tus amigos invisibles para interactuar contigo está en gran parte determinada por la actitud mental que adoptes hacia ellos. No debes reprimir tus opiniones genuinas en una reunión de amigos por temor a perder una amistad. Si el miedo te impide hablar con sinceridad cuando es el momento y lugar adecuado, entonces te encuentras bajo el control de la mente de ese amigo. Estás priorizando una amistad sobre tu verdad, sacrificando tu autenticidad por complacer a otros. A largo plazo, esto solo alejará a aquellos consejeros invisibles de mayor calidad y te hará más susceptible a las influencias inferiores. Pero, si superas esos temores y defiendes tu verdad, estos amigos invisibles no solo se quedarán contigo, sino que también crearán oportunidades en tu camino. Es el miedo lo que da poder al tirano y convierte al patrón despiadado en un acreedor implacable. El adinerado teme que, si no cobra sus rentas y cuotas, perderá el placer de acumular riquezas, aunque solo valore la idea de tenerlas, y su agente teme que si no ejecuta sin cuestionar las órdenes de su jefe, perderá su posición. Si permites que alguien te gobierne debido a tus miedos, aunque sea de manera inconsciente, esa persona no te valora ni respeta como debería. Porque en el fondo de la naturaleza humana hay un profundo amor y respeto por todo lo que es genuinamente libre. El miedo paraliza el espíritu y enferma el cuerpo. El miedo, ese sentimiento paralizante, tiene el poder de enfermar tanto el espíritu como el cuerpo. Está omnipresente, miedo a la miseria, al hambre, al que dirán, al rechazo privado, al temor de perder lo que hoy poseemos, a la enfermedad e incluso a la muerte. Para muchos, vivir con miedo se ha convertido en un hábito tan arraigado que lo llevan consigo a cada paso. Nos encontramos rodeados de pensamientos, y estos llegan a nosotros desde todas direcciones. El agente, por ejemplo, vive con el miedo impuesto por el rico. Absorbe ese pensamiento y siente cómo lo atrapa. Considera el miedo que permea la mente de ese hombre adinerado. Cuando llega el momento de cobrar un alquiler, ya sea al editor o al ministro, el agente transfiere ese miedo. Ambos se contagian. El editor piensa, no puedo publicar esta verdad. El ministro reflexiona, no puedo predicar esto, pues perdería a mis lectores y oyentes. Una persona que está aprendiendo un nuevo arte teme las críticas y las opiniones de los demás sobre sus errores. Temo al ridículo de otros, confiesa. Si te dejas gobernar por tales temores, tu progreso se estanca. El crecimiento más significativo surge cuando te liberas de la preocupación por las opiniones ajenas. Por tanto, lo primordial es liberarse del miedo. Pregúntate, ¿acaso temer a un acreedor te ayuda a pagar una deuda cuando no tienes dinero? ¿Beneficia en algún modo vivir temiendo constantemente a la miseria? ¿Aporta a tu bienestar el temor constante a enfermarte? La respuesta es un rotundo no. El miedo debilita en todos los aspectos, siendo la auténtica raíz de la pobreza material y de salud. Vivir en un estado perpetuo de temor y aprensión, ya sea por perder amor, dinero, posición o cualquier otra cosa, es el camino más rápido para materializar esas mismas pérdidas. Entonces, ¿cómo nos liberamos de este miedo paralizante y del control que otras mentes igualmente afectadas puedan ejercer sobre nosotros? El primer paso es enfrentar mentalmente todo aquello que tememos. Comienza por visualizarte como una persona valiente. Imagina, con todo el poder de tu mente, enfrentándote con serenidad a tus miedos, ya sea ante una persona, una deuda o cualquier situación adversa. Lo que imaginas en ti se convierte en tu realidad. Al alimentar ese pensamiento, te fortaleces, reclama más valentía, pide por ella, y esa cualidad te llegará cada vez con más fuerza. Lo que ganes en coraje permanecerá contigo para siempre.